vamos a hablar de miedos. Miedos en nuestras vidas existen a diario y tienen su función concreta para nosotros, para algo están. Miedos pertenecen a tienen distintas variaciones, tienen distintos destinos y distinto origen. En su mayoría los miedos son creados directamente, inventados por nuestra mente, por nuestras creencias, por nuestras educaciones. Solo recuerdan que desde niños, para que el niño se porte bien o se acueste a dormir o para que no haga alguna otra cosa, los asustan con un cuco o un hombre de bolsa o un monstruo en el placar o cualquier otra cosa. Todos de adultos sabemos que ni cuco, ni monstruo en el placar, ni hombre de bolsa no existen. Pero de niños los tenemos miedo. Este miedo es irreal, es creado, inventado para asustar justamente a los niños. Pero cuando crecemos, sabemos que no existe y nos reímos de esto, pero la creación de miedo, las raíces de este miedo siguen existiendo dentro de nosotros. Y de adultos ya nosotros mismos empezamos a crear estos mismos cucos, estos hombres de bolsa o monstruos en el placar o debajo de la cama. Además de esta creación que de los chiquitos nos están asustando con muchas cosas y algunas de ellas muy ridículas. Por ejemplo, no hagas tal cosa porque te va a crecer barba, o no hagas tal otra porque no vas a crecer, o porque nadie te va a querer. Esas creencias, creencias de adultos nos limitan mucho. Y en cada día a día, tenemos que superar estos cucos creados en la infancia, inventados. Sabemos que no existen y sin embargo tenemos miedo. Otro tipo de miedo son heredados. Heredados que vienen de nuestras familias, de nuestros padres, y también se llaman miedos memoria. De la memoria familiar o ancestral heredamos los miedos que seguimos arrastrándolos. Por ejemplo, si algún familiar en su momento, a un abuelo, tío, padre o alguna otra persona en su momento trató de invertir su dinero en algún negocio y le salió mal, la descendencia lo que va a hacer va a tener miedo a invertir por la memoria que sigue arrastrando de sus familiares. O si mamá durante el embarazo tiene miedo al parto, este mismo miedo lo pasa a su bebé y el bebé tiene miedo al parto, es decir, a la salida, al avanzar, al enfrentar algo nuevo, una nueva vida, a su independencia. También estos miedos al parto en muchos casos vienen por la memoria ancestral familiar. Estos miedos cumplen una función importante en nuestra vida y están en nuestras día a día para enseñarnos a superarlos. Porque si al niño le decís que en placar hay un monstruo y viene otra persona y le dice que no hay, no existe este monstruo, el niño no cree. Entonces, ¿qué hay que hacer para que lo supera? Acompañarlo, abrir el placar y demostrarle que no está el monstruo. Lo mismo con el cuco. En muchos siglos de la humanidad vivía envuelta en los miedos. Miedo al castigo divino, miedo al pecado, miedo a cualquier otra cosa, a levantar la cabeza, miedo a hablar, miedo a ridículo, miedo a la crítica. No hay que tener miedo ni a la crítica,
ni al pecado, puesto que el pecado no existe. El Dios no castiga. Si Dios castigaría, ya no existiría la humanidad. Y hace siglos. El Dios, si quiere castigar con un par de terremotos, por ejemplo, puede hacer desaparecer toda la humanidad. Pero Dios no critica, ni juzga, ni castiga. Dios es puro amor. Y miedo a castigo divino lo inventaron humanos, y justamente para mantener a las masas humanas, al pueblo, en la obediencia y poder manipularlos a su gusto, para tener poder sobre toda esta gente. Por lo tanto, hay que levantar la cabeza, escapar de la manada, desobedecerse y en su propia práctica darse cuenta que el Dios no castiga, al contrario, apoya a aquellos que quieren liberarse. Y cuando abrimos a un niño el placar demostrando que no hay monstruo, le estamos enseñando en el mismo momento a hacer lo mismo durante toda su vida frente de cualquier miedo que tenga. Además, nosotros día a día superamos muchísimos miedos. Porque el miedo a salir a la calle, por lo que está sucediendo, los noticieros hacen lo posible para demostrarnos que es peligroso y sin embargo salimos a la calle todos los días. Nosotros, nuestros hijos, sabemos que el avión puede caer y sin embargo tomamos avión, llevamos de vacaciones. En trabajo, el primer día del trabajo también. No conozco o casi no hay personas que no tenían miedo a empezar su primer día del trabajo. El médico atender su primer paciente o hacer su primera operación. El maestro dar primera clase. El ingeniero hacer su primer trabajo, arquitecto, construir su primera casa. Siempre, día a día, estamos superando estos miedos. Y para ayudarnos a liberarse de estos miedos, otra vez hay que volver con nuestros niños y nuestros propios bebés, los que fuimos en nuestra época. Porque simplemente al recordar cómo el niño aprende a caminar, él empieza a recorrer el cuarto o habitación agarrándose por las paredes, por los muebles, por todo lo que hay para llegar a otra punta. Y llega un momento que el niño llega hasta la cortina, por ejemplo, y no sabe que la cortina no es sólida, no sabe que no lo puede sostener y se puede caer. Entonces él se agarra con la cortina, se cae, se golpea, lo duele, llora, pero no se rinde. Se levanta y sigue su camino. Y lo que aprendió de esto, que la cortina no sostiene, que era su error, por lo tanto de este error aprendió. La próxima vez cuando llega al mismo lugar, enfrente de la cortina, ya no se va a agarrar de ella para no caer, para no golpearse, y va a buscar otra solución, otra salida. Por ejemplo, al llegar otra vez a la cortina, él ya sabiendo que no lo va a sostener y puede caer, no tiene miedo. Lo que hace, busca alrededor suyo alguna otra cosa, algún otro mueble, persona o pared para poder agarrarse. Y si este mueble, persona o pared está lejos, no está en su alcance de su bracito, él empieza a medir la distancia para poder llegar ahí y se lanza. Lanza sin saber, va a llegar o no, va a caer por el camino, pero se lanza, corre y cuando llega, se ríe de la felicidad porque logró. Logró aquello que tal vez le daba miedo, pero no lo detuvo.
Y gracias a esta valentía y coraje de nuestros bebés, hoy caminamos. Gracias por superar el miedo. Este bebé, miedo a caer, miedo a dolor, miedo a golpearse, hoy caminamos. Porque si el bebé se rendiría en su momento y no lo intentaría más, tal vez hasta el día de hoy estaríamos caminando a 4 patas, gateando como los bebés. Pero gracias a esta valentía y a superar el miedo estamos caminando. Y así lo mismo durante toda nuestra historia, en nuestra evolución y progreso. El primer día del colegio, el niño ni siquiera sabe a dónde va y que lo espere. Y las letras son difíciles y hay que aprender a escribirlas. Hay que aprender a leer. Y le cuesta, y llora, y le da miedo que la maestra puede decir en colegio que lo hizo mal. Y sin embargo lo hace. Y gracias a esa superación, hoy sabemos leer, escribir, multiplicar, dividir y todo lo que nos enseñan. Por primera vez cuando nos sentamos en el auto aprendiendo a manejar, da miedo, pero lo superamos, por eso manejamos. Por primera vez cuando empezamos a cocinar, por ejemplo, ¿cuántas veces nos quemamos con el horno, con fuego, o cuántas veces nos cortamos dedos con el cuchillo? Y no conozco a nadie que dejó de usar cuchillo o dejó de usar el horno porque sabe que se quema, sino al revés, aprendió que el horno quema, que el fuego no se toca y hay que tener cuidado, agarrar el horno con una manopla o con un repasador y de qué manera usar el cuchillo para no cortarse otra vez, ser atento. Todo eso, los miedos, nos están enseñando a superarnos a nosotros mismos y superar estos miedos. Miedos son nada más que cucos criados por nuestra mente. Nuestra mente produce estos miedos permanentemente. Y para entender cómo sucede eso, se puede dar un ejemplo del burbujero de los niños. Así como niños soplan burbujas del burbujero, asimismo nuestra mente sopla miedos, burbujas de miedos por cualquier cosa. Cualquier cosa que nuestra mente no sabe, no entiende o no tiene explicación, envía burbujas de miedo. Pero nuestro alma sí sabe que podemos y que no hay nada peligroso adelante. Que se puede subir en un avión y viajar, porque el miedo a la cosa justamente produce la cosa, atrae la cosa. Y al superarlo día a día, salir a la calle al pesar que hay peligro, ir a estudiar, rendir exámenes, al pesar que da miedo que tal vez no lo puedo rendir, hacer por primera vez algún trabajo, algo desconocido, lanzarse en este desconocido, nos hace ser más fuertes, superándonos a nosotros mismos y a estos miedos. Y cuando el miedo se supera, se siente alegría, se siente fuerza en nosotros mismos, se levanta nuestra autoestima y empezamos a confiar más en nosotros mismos, empezamos a sentirnos más seguros. No olviden, estamos superando estos miedos día a día. Y hoy les voy a enseñar 2 ejercicios que les van a ayudar a liberarse de gran mayoría de estos miedos. Son útiles para enseñarnos a superarlos, hacernos fuertes, ponernos a prueba. Pero cuando esos miedos son persistentes y no sabemos de dónde vienen y por qué los tenemos, que son heredados o miedos memoria, también se encuentra la respuesta de dónde vienen. Porque si, por ejemplo, como decía antes, un abuelo invirtió el dinero en algún negocio, le fue mal y perdieron todo, su descendencia va a tener mucho miedo a invertir y van a agarrarse por aquello que ya tienen hoy sin ninguna posibilidad
de avanzar. En estos casos hay que aprender que su abuelo hizo en su época según su conocimiento, según su conciencia, según su evolución, y cometió un error. Entonces hay que encontrar qué error hizo abuelo para no repetirlo de nuevo. Y la mejor manera a liberar al abuelo, a mí mismo y a toda la familia es enfrentar este miedo y invertir, pero ya desde otro lugar, con otra conciencia, estudiando bien el asunto, el negocio, la mercadería, lo que sea, estudiando bien, preparándose bien y lanzarse. Y no importa si de la primera vez no resulta, intentarlo de nuevo, intentarlo otra vez y otra vez intentar hasta que resulte, así como hicimos de bebés cuando aprendíamos a caminar. Ningún bebé se pone sobre los pies y empieza a caminar de una. Cae unas cuantas veces. Lo mismo que cuando aprendíamos a andar en bicicleta. ¿Cuántas veces caímos? Y nunca nos rendimos, subimos de nuevo a la bicicleta sabiendo que podemos caer. Y caíamos. Y sin embargo subíamos de nuevo hasta que aprendimos a mantener el eje para poder andar en la bicicleta. Asimismo con patines o con cualquier otra cosa. Lo superamos y si esta superación, este aprendizaje que superamos a lo largo de nuestra vida, si lo empezamos a utilizar hoy, será mucho más fácil a avanzar y hacer cosas nuevas, inventar algo nuevo y superarnos a nosotros mismos. Porque las experiencias de nuestra historia, de nuestros bebés, niños, adolescentes, de cada caída, de cada aprendizaje, está en nosotros mismos. Está grabado en nuestro programa, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, está en nuestras células. Y solo hay que usar esta información. Como yo hice cuando aprendí tal cosa de niña, por ejemplo, andar en bicicleta. Y sí tenía miedo de caer y sabía que me va a doler. Y sin embargo lo superé. Entonces quiero a esta niña ahora acá conmigo que me ayude a superar, a hacer el próximo paso. Lo mismo con cualquier otro asunto. Y este burbujero de miedos que nuestra mente está produciendo permanentemente nos limitan mucho y nos impide avanzar. ¿Cómo liberarse de esto? Es un ejercicio sencillo, a los niños les encanta mucho y a los adultos también. Se divierten y se liberan a la vez. Por ejemplo, cerrar los párpados y imaginar, visualizar o sentir en qué parte de nuestra mente está tal miedo o tal otro, o unos cuantos. Visualizar esas manchitas oscuras, en qué parte de nuestra mente están ubicados. Y después hacer el movimiento de soplar, como que soplamos el burbujero, soplando, sacando estas manchitas negras de nuestra mente, y así como burbujas están flotando delante de nosotros, así están flotando en estas burbujas los miedos. Y si quieren observarlos, ver cómo está encerrado adentro, está dentro de esta burbuja y ya está afuera. Y simplemente tocarlos con los dedos para que desaparezcan. Así como niños hacen con burbujeros. Tocan burbujas y burbujas desaparecen. De la misma manera desaparecen miedos. Hay otro ejercicio parecido a este, cuando, por ejemplo, la persona le ofrecieron un trabajo y tiene miedo de no poder llevarlo a cabo, y porque le da miedo que es muy difícil para ella o no lo puede hacer, no se siente capaz. Este miedo también se ubica en la mente, en alguna parte de nuestra mente, y soplando como burbujas se pone enfrente.
Y ahora, al teniéndole enfrente, yo puedo ver por detrás de este miedo, por arriba, por debajo, lo puedo correr a ver qué hay. ¿Y qué era lo que tanto asustaba? Si hay un camino ahí hermoso, hay un par de obstáculos, puede ser estos obstáculos que yo los puedo superar también, pasando por arriba o corriéndolo de mi camino. Entonces pueden observar qué hay detrás de este miedo y visualizar cómo el miedo empieza a achicarse, arrugarse, marchitarse, hasta desaparecer. Otra vez tóquenlo con el dedo y desaparecerá. Así, entrenando nuestra mente de esta manera, podemos liberarnos de muchos miedos. Simplemente abriendo el placar y viendo que adentro no hay ningún monstruo. Sabiendo que no existe el cuco. Estos cucos son inventados y creados por nosotros mismos. En muchos casos estos miedos sirven de excusa por no hacer cosas, por no avanzar, por no hacer algo nuevo, por no ir, porque me da miedo. Es una excusa perfecta para las personas que no se sienten capaces de cambiar o no quieren cambiar nada en su vida. También pueden aprender a avanzar, porque las demás personas siguen adelante su camino. Y si vos te quedas sentado en el mismo lugar, muy pronto te quedas lejos de los demás. Los demás avanzan y ya no los vas a poder ni ver. Y vos siempre te quedas ahí sentado hasta algún momento que puedes quedarte solo. Y si te da miedo, sin embargo, ir junto con los demás, simplemente hace el siguiente ejercicio. Cierra los párpados e imagina que estás sentado en un lugar lleno de personas y que estas personas de a una empiecen a levantarse y irse, yéndose cada uno por su camino. Y cuando llega el momento que la última persona se levanta y se va y te observa solo, ves que te quedaste solo, sentado ahí, siente qué emociones te provoca esta situación. Tal vez es lo que buscabas. Y si te sientes bien ahí, estando solo, quédate un momento. Tal vez es necesario para vos para estar contigo mismo. Y si te sientes más miedo todavía a quedarse solo sin saber qué hacer, corre atrás de algunas de estas personas que avanzaron y pide que te acompañen por lo menos en los primeros pasos de tu camino. No vayas solo si te da miedo. Busca compañía. Aquella compañía a quien confías. Aquella compañía que te aporte, que te va a ayudar y que te va a guiar. Nadie dice que puedes tener que hacerlo solo. En los primeros pasos siempre necesitamos a alguien que nos ayude. Como el niño, aprendiendo a caminar, siempre hay una mano que lo ayuda. En el colegio hay maestra que lo ayuda, que los lleva. En el trabajo siempre hay una persona que también te acompaña y te enseña. Hasta que nosotros nos sentimos lo suficientemente fuertes para poder hacerlo solos. Entonces, no tengan miedo a los miedos, sabiendo que ellos cumplen su misión y su función en nuestras vidas. Nos ayudan a superarnos a nosotros mismos y superar estos miedos, corriéndolos de nuestro camino o tocando como la burbuja para que desaparecen. Cada vez que somos conscientes que superamos un miedo, realmente estamos creciendo. Además, todos los días estamos superando muchos miedos, unos cuantos, solo que no somos conscientes de esto. Hacerlo desde la conciencia será mucho más fácil, sabiendo
de qué manera, de dónde vienen estos miedos. No temen a caerse, no temen a traspasarse. Ya lo hicimos en nuestras vidas. Muchas veces, de bebés, de niños, de adolescentes, lo hicimos. Y sin embargo, avanzamos, porque estamos en el día de hoy, no donde estábamos 20 años atrás, ni tampoco donde estábamos 5 años atrás. Y siempre lo superábamos. Hacemos lo mismo ahora desde la conciencia, manejando estos cucos y monstruos, esos hombres de la bolsa, con la conciencia. Y si hay algún miedo que difícil de superar, no saben qué hacer con él, simplemente preguntar, ¿qué me quiere decir? ¿De qué me estás protegiendo? O tal vez me falta algo, o tal vez todavía no estoy lista a hacer este paso. Todavía me falta estudiar algo, o todavía me falta hacer algo. Simplemente hablarlo, convertirlo en su compañero, en su socio, no en su enemigo. Ya que estás acá, el miedo, bueno, vamos a hablar con vos. ¿De qué me estás impidiendo y por qué? ¿Y cuál es la solución? ¿Y qué pasa si vamos juntos? Yo avanzo y vos al lado mío, protegiéndome o avisándome en los momentos donde puede suceder algo de lo cual me estás protegiendo. Cuando protegimos estos tipos de miedo en nuestros socios, en nuestros amigos, la vida empieza a cambiarse. Y otros miedos simplemente libérense de ellos, tocando estas burbujas con dedos y diviértense. Observen que estás detrás de estos miedos y avancen. El miedo está ahí adelante y yo voy hacia él. Y mientras yo voy veo que se marchita, se achica y desaparece, liberándome el camino. Esos son de los miedos creados, inventados. Y de los miedos aquellos que nos ayudan, que nos avisan de algún peligro o de algún problema que podemos que pueden presentarse en nuestro camino. Estos miedos los podemos convertir en nuestros amigos, compañeros y socios, e irse de mano con ellos para que me avise en el momento cuando está algo para solucionar y pensarlo mejor o hacerlo de otra manera. Practiquen estos ejercicios, obsérvense de qué manera están haciendo, superando todos los días los miedos diarios. Tomen conciencia de ellos y trabájenlos a través de la conciencia. Es muy liberador. Y yo les doy las gracias por liberación, por sanarse, por su tiempo, por su amor, por sus palabras. Les doy las gracias por otorgarme el honor de estar a su servicio. Dios les bendiga. Descubre cuál es tu camino y recuerda, nunca estás solo o desamparado. La fuerza que guía a las estrellas te guía a ti también. Alum Argentina. Es un centro de terapias alternativas, un espacio para ser guiado hacia la sanación con uno mismo. Encontrarás talleres, seminarios, formaciones, terapias, yoga, tai chi, psicología transpersonal, medicina china y acupuntura. Alum. Leandro N. Alem 1135, Luján, provincia de Buenos Aires. Teléfono 02-323 429-210. Ludmila Horolskaya, decodificación biológica y transgeneracional. El cambio profundo se produce cuando encontramos el origen del problema o enfermedad. Reiki. Es un espacio para armonizarte, para prevenir y ayudarte a encontrar la prevención tanto en lo espiritual, lo mental y lo físico.
Graciela Colominas, Reiki Master International. www.reikisanacion.com.ar. Turnos al 154 490 0425.